Jim Caviezel es quizás una de las mejores cosas que le han ocurrido a Hollywood, pues ha sido de los pocos actores con el valor suficiente para llevar una representación auténtica y profunda del cristianismo a la gran pantalla. A pesar de los boicots, las críticas y los insultos que ha recibido de algunos de sus colegas en la industria cinematográfica, Caviezel se ha mantenido firme en su fe. Y ahora, Caviezel ha revelado acontecimientos ocurridos durante el rodaje de La Pasión de Cristo, sucesos que han dejado profundamente impactados a cristianos de todas partes del mundo. El mayor dolor que experimenté durante el rodaje de aquella película, incluso más intenso que la hipertermia, ocurrió mientras soñaba. En ese sueño sentí el amor de Dios de una manera abrumadora, poderosa, pero aún así sabía que no estaba lo suficientemente cerca de Él. Entonces le dije, no estás lo bastante cerca de mí y me preocupa que el mundo no pueda ver realmente a Jesús. Y Él respondió, si me acerco demasiado, es posible que no les agrade. Pero yo le insistí, no, debes venir. Así que, cuando estábamos allí, unidos en la cruz, Él estaba representando esa escena con absoluta perfección. Y esa era mi oración constante. Yo no quería que la gente viera a Jim Caviezel. Quería que vieran a Jesús. Quería que te vieran a ti. Pero el dolor más profundo que sentí fue por todas esas personas en el mundo que no lo aman, por todos sus hijos que aún no lo aman. Y en ese momento yo dije, pues yo sí te amaré. Yo te amaré con todo mi ser. ¿Qué ocurrió realmente durante el rodaje de La Pasión de Cristo? Aquello que Jim Caviezel ha mantenido en silencio durante tantos años. Es algo que podría sorprender o incluso escandalizar a cristianos de todo el mundo. Vamos a descubrirlo. Jim Caviezel es, sin duda, uno de los actores más talentosos del planeta, y aún así, rara vez escucharás su nombre mencionado por las grandes figuras de Hollywood, y existe una razón muy clara para ello. Interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo y realizó una representación fiel, seria y respetuosa del sacrificio de Cristo, sin ridiculizar la fe como tantas veces lo hace la industria cinematográfica. La película, dirigida y producida por Mel Gibson, enfrentó algunos de los mayores desafíos en la historia del cine moderno. Además de recibir críticas constantes por parte de ejecutivos de Hollywood, ocurrieron varios incidentes en el set que hicieron pensar que incluso fuerzas oscuras se estaban oponiendo a la producción, como si algo quisiera impedir que el mensaje llegara al mundo. ¿Te imaginas realizar una película sin un solo productor externo que esté dispuesto a financiarla? Pues bien, para La Pasión de Cristo no hubo ni una sola persona en la industria que quisiera aportar dinero. Frente a ese rechazo absoluto, Gibson terminó usando su propio patrimonio para financiar, dirigir y producir toda la película. Los gansos se acercaron a mí y pude sentir algo profundo. Fue como un regalo enviado desde el cielo. Entonces le dije, mira, amigo, todos estamos llamados a cargar nuestra cruz. Si no la tomas y la llevas contigo, su peso terminará aplastándote. En ese instante, él se quedó completamente en silencio al otro lado del teléfono. Yo también me detuve por un momento y dije, oh, Dios mío. Él respondió, ¿qué pasó? Y le dije, acabo de darme cuenta de que mis iniciales son JC y que tengo 33 años. Entonces él exclamó, Dios mío, me estás asustando. Colgó el teléfono, y así podemos ver que el rodaje de la película comenzó con una simple llamada. Sin grandes contratos, sin fiestas lujosas, sin luces deslumbrantes ni reportajes de prensa. Solo fue una llamada de Mel Gibson a Jim, con una pregunta crucial. ¿Quieres interpretar el que podría ser el papel más decisivo de toda tu carrera? Y todos sabemos cuál fue la respuesta de Jim. También podemos ver que Caviezel le dijo algo muy profundo a Mel durante aquella conversación, algo que todos deberíamos meditar. Jim le respondió recordándole que todos estamos llamados a cargar con nuestras cruces y que si no lo hacemos, terminaremos siendo aplastados por su peso. Esta declaración es sumamente profunda, pues señala una verdad oculta en la vida cristiana.
Si no aprendemos a llevar nuestra cruz día tras día, tarde o temprano, nos cansaremos y caeremos bajo el peso del propósito que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero, ¿qué sintió realmente Jim cuando recibió esa oferta? Estaba preparado para asumir la enorme responsabilidad de interpretar a la figura que más de 1.000 millones de personas en el mundo veneran y siguen. Todos sabemos que Hollywood es una industria que muchas veces exige renunciar a principios, valores y convicciones, sometiendo a los actores a presiones, decisiones y ambientes moralmente cuestionables. Casi todos en Hollywood arrastran un pasado complicado, y Jim y Mel no fueron la excepción. Ninguno de nosotros lo es. Ninguno está completamente preparado por lo que somos, por nuestro pasado, por lo que hemos vivido. ¿De qué estamos hablando entonces? Sentimos vergüenza, dudas, cargas, pero aún así, le conté todo esto a un amigo que se llama Yvonne, y él me respondió algo que nunca olvidaré. Me dijo: Jim, Dios no siempre elige a los mejores, pero esta vez te eligió a ti. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y esas palabras me golpearon profundamente, porque yo siempre llevo a Dios conmigo. Y oré. Podemos ver que Jim sintió una profunda carga de conciencia cuando se le ofreció un papel tan significativo. Sin embargo, fueron las palabras de su amigo las que realmente resonaron dentro de él. Y lo que su amigo le dijo es absolutamente cierto. Dios no escoge al mejor, Él transforma al que elige para que sea el adecuado para su propósito. Como dice el refrán, todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Si lo analizas con calma, pronto comprenderás que no existe nadie lo suficientemente justo como para siquiera pretender representar a Jesús. Y precisamente por eso, Él murió por nosotros. Es por esta razón que siempre es más apropiado que Jesús sea interpretado por un hombre consciente de su propia imperfección, y no por alguien que se engaña a sí mismo creyendo y proclamando al mundo que es perfecto. Este no es un papel para el cual uno pueda prepararse simplemente leyendo un guión y practicando líneas en soledad. Jesús no era ni es un personaje ficticio. Fue una persona real, el Hijo de Dios que vino a la tierra por amor a la humanidad. Por eso, su representación requiere oración, humildad y súplica sincera. Jim hizo todo lo que estuvo a su alcance para prepararse para este papel y no escatimó esfuerzos. Oraba cada mañana, participaba en cultos, buscaba la presencia de Dios continuamente. Jim hizo todo lo posible para santificar su mente, su alma y su corazón en preparación para esta interpretación. ¿Sabes? Siempre llevaba a Dios conmigo. Oraba, iba a la iglesia y purificaba mi corazón cada día. La Pasión de Cristo fue un papel que no solo representó un inmenso desafío espiritual, sino que también resultó físicamente extenuante para Jim, quien tuvo que enfrentar numerosas dificultades durante el rodaje, mientras Mel Gibson luchaba contra los ejecutivos de Hollywood para impedir que cancelaran la película. Jim se encontraba afuera filmando escenas tan intensas como la crucifixión, una experiencia no solo emocionalmente desgastante, sino también físicamente peligrosa debido a las temperaturas casi congelantes de la campiña italiana donde se realizó la filmación. Escenas como la crucifixión son conocidas por su brutalidad y por la crudeza que transmiten al espectador. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que se rodaron bajo un riesgo físico real. Jim no solo tuvo que permanecer con el torso desnudo en un clima helado, sino que incluso sufrió un leve paro cardíaco a causa de la exposición prolongada al frío. Y, a pesar de lo grave que esto suena, ese fue apenas el comienzo de los problemas físicos que enfrentó en el set. Mi corazón estaba en AIV. Me dijeron que tendría que someterme a 2 cirugías cardíacas mayores, incluyendo una operación a corazón abierto. Y, para colmo, me cayó un rayo durante la última escena de la película. Aún así, continué adelante. Recuerdo claramente haber escuchado a Jesús decirme: ¿estoy demasiado cerca? Y yo le respondí: no estás lo suficientemente cerca. ¿Y sabes? A pesar de todo, me sentía feliz. Estaba en paz. Si algo llegaba a ocurrirme,
Sentía que ya había realizado algo significativo en esta vida. Sentía que había cumplido mi propósito. Lo has oído bien. Jim incluso fue alcanzado por un rayo mientras filmaba la película. Imagina estar en la cruz, experimentando el dolor más insoportable de tu vida, con el cuerpo entumecido por el frío, y luego ser alcanzado por un rayo. También sabemos que Jim tuvo que someterse a 2 o 3 cirugías cardíacas, una de ellas a corazón abierto. Pero detrás de todo ese sufrimiento había un mensaje oculto, un mensaje que él pudo comprender con claridad estando allí, suspendido en la cruz. Jim sabía que el dolor que estaba experimentando no era ni una cuarta parte del sufrimiento que Cristo soportó en el Calvario, y entendió que su propio dolor permitiría al menos que el mundo percibiera una pequeña fracción del tormento que Jesús padeció por amor a la humanidad. Incluso mientras Jim estaba colgado en aquella cruz, Cristo le hablaba. En un momento de profunda reflexión, Jim cuenta cómo escuchó la voz del Señor, preguntándole si estaba demasiado cerca, y él respondió sin dudar: «No estás lo suficientemente cerca». Esto revela la relación que Jim había llegado a construir con su fe. Pasó de ser una superestrella de Hollywood a convertirse en un siervo humilde que solo anhelaba estar más cerca de la presencia del Señor. Pero entonces Jim comparte una noticia impactante, contándole tanto a nosotros como a Ryan lo que sucedió aquella vez en la que murió y volvió a la vida sobre la mesa de operaciones. Morí en la mesa de operaciones. Ellos, nunca lo había contado, pero morí. La doctora Gillan y el doctor Griffin eran mis médicos. Ellos fueron testigos. Me trajeron de vuelta, pero al parecer yo debía seguir aquí. La razón por la que menciono esto es porque sentí una paz y un amor indescriptibles, algo que nos espera cuando morimos, cuando cruzamos ese umbral. Fue algo maravilloso colocar las solapas, y fue justo cuando volví que el dolor regresó. Pero podemos ver que Jim recuerda cada detalle de su experiencia cercana a la muerte con una claridad tan precisa, tan vívida y tan emocionalmente profunda, que cuesta creer que se tratara de una simple alucinación o de un engaño de su mente. Todo lo contrario, la exactitud con la que describe lo ocurrido nos lleva a concluir que lo que Jim vivió fue en verdad un encuentro real con el más allá, un momento en el que su alma cruzó el velo que separa esta vida de la eternidad. Jim habla de esa transición como un instante lleno de paz absoluta, de una calma que no existe en este mundo. Describe cómo, después de la muerte, el alma entra en un estado de claridad mental perfecta, una lucidez que jamás había experimentado y que solo pueden conocer aquellos que son recibidos en los brazos amorosos de Cristo. No había confusión, no había temor, no había angustia, solo una certeza, la certeza de estar rodeado por el amor de Dios. Jim relata que escuchó trompetas y cuernos celestiales que no sonaban afuera, sino dentro de él, como si su propio espíritu vibrara al ritmo del cielo. Escuchó coros de ángeles cantando melodías que ninguna voz humana podría reproducir, himnos tan armoniosos que parecían envolverlo, sostenerlo y elevarlo. Era una adoración perfecta, una sinfonía sagrada que anunciaba que estaba en presencia del reino eterno. Todo esto antes de ser repentinamente devuelto a su cuerpo terrenal. Y es aquí donde comprendemos algo aún más profundo. Jim no solo interpretó el papel de Cristo en una película, él vivió la entrega, el sacrificio, la fe y el sufrimiento de una manera que pocos actores en la historia del cine podrían siquiera imaginar. Su experiencia, su dolor, su transformación espiritual, lo convirtieron en un testimonio viviente de lo que significa cargar nuestra cruz cada día. Jim Caviezel sigue siendo, para millones de creyentes alrededor del mundo, un recordatorio vivo de que la fe no se actúa, se camina, se soporta, se defiende y se honra con la vida entera. La historia de Jim Caviezel no es simplemente el relato del actor que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo. Es el testimonio de un hombre que estuvo dispuesto a entregarse por completo para dar gloria a Dios, aun cuando todo en su entorno parecía estar en su contra.
Desde el momento de aquella llamada telefónica con Mel Gibson, Jim entendió algo que muchos olvidamos. Dios no busca a los perfectos. Él perfecciona a quienes decide llamar. Jim sabía que no era digno, sabía que tenía un pasado, sabía que era imperfecto, pero aún así dijo: «Aquí estoy, Señor. Si tú me quieres, úsame». Durante la filmación, enfrentó frío extremo, heridas reales, un paro cardíaco e incluso un rayo que lo impactó en medio de la escena de la crucifixión, y aún así permaneció firme. ¿Por qué? Porque no estaba actuando. Estaba entregando su vida a un propósito mayor. Pero lo más impactante no fue el dolor físico, sino lo espiritual. Jim llegó a experimentar una muerte clínica en la mesa de operaciones y en ese instante vio la paz, la claridad y el amor indescriptible que aguarda a quienes pertenecen a Cristo. Escuchó trompetas celestiales, coros de ángeles, y sintió esa presencia divina que no se puede explicar con palabras humanas, y cuando regresó, lo hizo con una certeza firme. Todo lo que vivió, dolor, frío, heridas, miedo, sacrificio, era apenas una sombra mínima de lo que Jesús soportó por nosotros. La vida de Jim nos recuerda que la fe verdadera se vive con entrega, se demuestra en los momentos de dolor, en la lucha diaria, en la cruz que todos estamos llamados a cargar, y que esa cruz, cuando la llevamos con Cristo, no nos aplasta, nos transforma. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien más necesite recordar que Dios aún escoge, transforma y llama a sus hijos a cumplir un propósito más grande que ellos mismos.